el señor coronel Héctor Carrascal nos pidió que le diéramos un espacio a Edgardo aquí para compartir. Y pues desde luego esto queda grabado en las redes sociales y se subirá a la página web de la Fundación. Y entonces tendrán muchas personas la oportunidad de verlo con posterioridad. Este es un ejercicio académico muy interesante que nos ayuda a conocer y a entender mejor la dinámica de los problemas que tienen nuestros soldados, nuestros oficiales, nuestros suboficiales, nuestros agentes y todas las personas que integran o hemos integrado la fuerza pública. Pues sin más presentación ni preámbulos, Edgardo, en el aula hay oficiales, suboficiales y en Facebook también hay mucha gente que nos escucha y posteriormente el video, téngalo por seguro que va a ser visto por muchas personas en las redes sociales de la Fundación y en la página web. Así es de que adelante con su presentación. Muy bien, muchas gracias por esa presentación. Muy buenas tardes para todos los asistentes a esta reunión. Es la primera vez que hago esta presentación de manera académica. Generalmente surge en discusiones con mis compañeros veteranos en situación de discapacidad. Entonces, para iniciar, vamos a hacer como un breve recuento de la historia de los soldados voluntarios, luego cómo pasamos a soldados profesionales, eh, y luego qué ha venido sucediendo con los discapacitados puntualmente, porque ha venido desde hace muchos años manejándose una retórica excluyente, donde los únicos que son, digamos, héroes o discapacitados son los soldados que han sido víctimas del terrorismo en su cuerpo por acción directa. Pero en silencio hemos habido otros soldados que pasamos años y años patrullando en el Teatro de Operaciones de Colombia, que es extensísimo, desde el norte al sur y límites con Venezuela, Ecuador, Perú. Pero pasamos ahí 20 años trabajando, y ese trasegar diario del soldado es muy diferente al trasegar del suboficial o del oficial. No quiere decir esto, y siempre lo digo en todos los escenarios, y a la Corte también se lo dije en su momento, que hayan discapacitados de primera, de segunda y de tercera categoría. Todos somos discapacitados y todos debemos ser tratados a lo menos con equidad. Entonces, para iniciar, digamos que yo llevo, por mi situación personal, porque como decían en la presentación, yo soy soldado regular, luego pasé a ser soldado voluntario del último contingente de voluntarios por allá en el 2000, y luego en el 2003 nos hicieron traslado a soldados profesionales y ahí terminó mi carrera, cuando adquirí una serie de enfermedades endémicas propias de la selva. Eh, y ahí empezó, por allá en el 2007, esta investigación. ¿Qué sucede con nosotros? Quedamos como en el limbo. Eh, Primero, decir que, por ejemplo, la ley 131 de 1985 reglamentó por primera vez a los soldados voluntarios, y no era más que no era más que llegar y decir que el soldado que prestaba servicio militar se podía quedar mínimo un año como soldado voluntario y era acogido por todos los regímenes disciplinarios para mantenerlo ahí, pero no había un salario. En ese tiempo se hablaba solamente de un bono como soldado voluntario, que era de un salario mínimo más el 60%. Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo y la situación de orden público en Colombia, con esta oleada de terroristas de todas las líneas y todos los frentes, pues fue necesario generar leyes y se han ido generando leyes. La cuestión de fondo, para llegar ahorita al artículo 23, es que las leyes han sido aplicadas generalmente eh, para lastimar de cierta manera, sin quererlo en el inicio, a los de la base. Los de la base, los soldados, los agentes, soldados regulares, bachilleres, voluntarios, infantes de marina voluntarios, pues nos hemos visto damnificados con ciertas normas. Por allá en el 2000 salió una ley muy interesante, que fue la que creó el régimen de carrera de los soldados profesionales, la ley 1793. Esta ley
debido a que ya se venían presentando que en 1985 se fundaron los primeros soldados voluntarios, entre ellos pues los batallones Quimbaya, los macheteros del Cauca, las diosas del Chará, pero trabajaban, pero sin trabajar. O sea, estaban ahí ganándose ese salario mínimo más el 60%, pero no tenían prestaciones. Debido a que se estaban viniendo una serie de demandas y la necesidad de que hubiese un ejército profesional para combatir a estas bandas terroristas que de a poco se fueron también volviendo muy profesionales en el arte de la guerra, entonces surgió esta ley. Esta ley ya dio beneficios, pero le rebajó el sueldo a los soldados voluntarios. Por allá en el 2013, ahorita que estaba haciendo una revisión de mi historia de vida y de pagos en la página que se llama CIMIT del Ejército Nacional, apareció que en el 2003, y yo lo recuerdo mucho, nos dijeron a los voluntarios, si usted no firma este documento trasladándose a soldado profesional, lo más seguro es que tenga que pedir la baja. Pues hicimos transición y ahí vino, digamos, lo que yo considero el primer golpe, donde nos mostraron que el soldado de base solamente es un número, solamente es una estadística. El soldado de base y el agente de policía no tiene familia para muchos de los comandantes, no para todos, pero para los políticos más que todos, no importa quién sea el político, no importa. Los soldados de base no tienen familia, los soldados de base no tienen emociones, por lo tanto no los afecta y no los puede afectar psicológicamente los combates frecuentes. El soldado de base no necesita permiso, por eso cada 6 meses le dan 15 días, porque no necesita estar en sociedad. Es solo un número, es solo un elemento que se necesita para el combate. Diferente es con los oficiales y suboficiales. Estaba revisando un fallo de la Corte donde dice que a diferencia de los oficiales y suboficiales, los soldados no pueden ser reubicados cuando su situación de discapacidad es menguada en cualquier porcentaje. No pueden. Y lo dice la Corte, y es muy clara en decirlo. No, es que el orden de los soldados y la Constitución para lo que fueron creados no fue para hacer trabajos administrativos, fue para defender la Constitución y las normas en el teatro de operaciones. Por lo tanto, un soldado queda discapacitado y no importa el origen, es retirado de la fuerza y ya queda con su vida, digamos, para reconstruirla totalmente. Entonces, debido a una serie y cantidad de regulaciones que han habido, por ejemplo, la 1796, que regula esas discapacidades, en esa norma, la 1796 del 2000, dicen que solamente es discapacitado si tiene el 75% de discapacidad y puede adquirir una pensión. O sea, con el 75% ya puede adquirir una pensión. Pero resulta que muchos soldados empezaron a demandar de nuevo. Ahorita les vuelvo a tocar el tema de ese 20% porque vamos como en un orden cronológico. Ese 20% perdido por allá en el 2003. Entonces los soldados a partir del 2000 quedamos ganando un salario mínimo más 40%. Era un salario mínimo más el 60, ya quedamos ganando un salario mínimo más el 40. Eso fue, digamos que, tela para cortar para todos los abogados de Colombia. Se generaron cualquier cantidad de demandas millonarias que como siempre el Estado tiene que pagar, los abogados se apoderan de una parte grande porque no cobran su trabajo justo en general, siempre cobran 40, 50%, 35%, y el abogado al final del día es el que empezó a ganar mucho dinero en Colombia con esa demanda, y estamos hablando solo del 20%. Cuando cuando los soldados empezaron a quedar en discapacidad, porque con el soldado voluntario sucedía algo muy curioso. Si al comandante no le gustaba ese soldado, le decía que se fuera y no volviera en ese tiempo, del 85 al 2000. Y el soldado se iba y no pasaba, no había ningún problema legal, a él no le pagaban cesantías, no estaba ahorrando para vivienda, nada, no tenía nada. Entonces se iba y no pasaba nada. Luego, después del 2000, que ya se profesionalizó la labor de ser soldado en cierta parte,
Entonces muchos empezaron a demandar porque habían salido enfermos siendo soldados voluntarios y habían sido calificados con 55, 60, 70, pero nunca, en raros casos, 75 hacia arriba, siempre por algo muy extraño y por todos los casos que yo he revisado y documentos pues oficiales de las juntas médicas, siempre 74.80, 73 punto algo, 60, y esos soldados no gozaban con pensión, no gozaban de una pensión, ¿cierto? Perdían todo. Empezaron de nuevo más demandas, más demandas. Pues los jueces de la República, los jueces de la República de Colombia, han hecho una especie de jurisprudencia, porque en algún momento un soldado voluntario ganó una pensión de discapacidad teniendo menos del 75% que dice la ley 1796. ¿Y cómo ganó? Pues porque este soldado y estos abogados argumentaron lo siguiente. Hay dos leyes en Colombia, la especial que es la de nosotros los militares y la ley normal, la ley civil. Entonces recurrieron a la ley ya les digo, la ley 100 de 1993 en su artículo 38. Los abogados recurrieron a ese artículo porque ese artículo dice, se considera discapacitado a todo aquel que haya sido calificado en su capacidad psicofísica y obtenga el 50% y hacia arriba. Entonces ya es merecedor a un mínimo vital, a lo mínimo para que su enfermedad sea llevada hasta el final de sus días y que este soldado no muera por dos cosas, inanición y por su enfermedad. Esto quiere decir que se empezaron a generar otra vez otra cantidad de demandas en contra del Estado por parte de todos estos soldados que tenían derecho a ser pensionados por discapacidad desde el inicio, pero que no fueron pensionados. Entonces, más demandas para el Estado, más abogados coman y coman dinero del Estado. Y según un reportaje que leí en el diario El Tiempo del 2005, perdón, del 2015, casi se duplica y se triplica la deuda cuando es condenado el Estado a pagar estas pensiones, porque generalmente el Estado demora 5 o 6 años en pagar y entonces se le aplican los intereses moratorios y eso puede subir hasta 2 y 3 veces, 4 veces el valor original. O sea, se empieza a desfalcar el Estado con las normas que hay por incumplirlas, por no aplicarlas o por omitirlas. Después de que esta cantidad de demanda surgió, eh, fueron apareciendo otras normativas que van favoreciendo a los soldados que tienen que ver con la discapacidad. Por ejemplo, apareció la ley 3344 y por allá en su artículo 32 ya empezó a reconocer, y estamos hablando del 2004, a razón de tantas demandas del 2000 hacia acá, entonces ya en el 2004 apareció este decreto, el 3344, que regula la discapacidad y dice en su artículo 32, tiene derecho a una pensión de invalidez todo el que tenga 50%, tal como lo dice este artículo de la ley 100, todo el que tenga el 50% de discapacidad, pero únicamente originada en combate. Y entonces aquí otra vez vuelve esa semántica, esa retórica, donde solamente el discapacitado es el que cayó en combate. Y hay casos tan complejos, y yo mismo los viví, por ejemplo, un compañero que cayó en una mina, se rodó y el otro por ir a salvarlo se fracturó la espalda. En el mismo combate, uno quedó fracturado en su espalda y el otro perdió una pierna. El que perdió la pierna tiene derecho a ser pensionado con el 50% literal C. El que se fue a rescatarlo y quedó lesionada su espalda, quedó con literal B, como una enfermedad profesional, y fue dentro del mismo combate. Entonces, mire que esa jerga, esa estructura de palabras, esa semántica, está dejando por fuera y haciendo que nosotros mismos también creamos que no tenemos derecho. Entonces, continuamos con las normas. Ya por allá, en el 2013,
9 años después de que se reconoció desde el ministerio que un discapacitado es a partir del 50%, sale una ley que me pareció muy bonita, muy interesante, empezó a darle como visibilidad a todos los que quedamos en situación de discapacidad, la ley 1699 del 2013. Esa ley da beneficios, beneficios a los discapacitados que tenemos calificaciones de 50% y hasta arriba. Beneficios muy, digamos, interesantes, descuentos en almacenes y eso, pero dentro de esa ley hay un beneficio muy, digamos que muy bueno, muy beneficioso para todos los veteranos y sus hijos, y es el beneficio de educación. Ese beneficio después fue trasladado para otra ley también. Volvemos al tema del 20%. Vamos en orden cronológico. Luego en el 2016, a partir de tantas demandas que se generaron, porque a los voluntarios nos bajaron ese 20%, el Consejo de Estado dijo en el 2016, el ministerio debe reconocerle de nuevo el 20% a los voluntarios, porque si bien a partir del 2000 no se volvió a reclutar voluntarios sino profesionales, siguen vivos esos voluntarios, siguen siendo sujetos de derecho. Y al haber dos leyes, una mejora su calidad salarial, pero en ese proceso no se puede desmejorar el sueldo que ya traían. Entonces, nos regresaron el 20% y dijo también la Corte, todo el que haga un derecho de petición al ministerio, ahorita se llama la DIBRI, todo el que haga un derecho de petición al DIBRI utilizando este fallo unificatorio y esta orden que ya impartimos, tiene derecho a que le devuelvan su 20% en su sueldo y que le regresen 3 años atrás de retroactivo. Otra vez, más demandas para el Estado, muchas más demandas para el Estado. El Estado siempre paga. Estas normas, no hay nadie que responda por ellas, ni el que hizo la mala calificación, nadie. Es el Estado el que paga por estas irregularidades. Posteriormente llegó lo que nos trae hoy acá, la ley del veterano. Y cuando se empezó a trabajar la ley del veterano, todos los que éramos soldados voluntarios y soldados profesionales, que teníamos un salario mínimo, y escuchen bien todos los aquí presentes, un salario mínimo para un soldado, infante de marina, soldado regular, bachiller profesional, voluntario y agentes de policía, en situación de discapacidad, con más del 50% y hasta el 75%, somos retirados hasta el 2019 con un salario mínimo, sin importar, ojo, en este rango del 50% al 74.9%, no importa si es una enfermedad profesional, si es herido en combate o si es una enfermedad propia del ser humano, pero originada siendo miembro activo del ejército. Todos, sin importar un salario mínimo, y obligados de ahí a descontarnos la salud. Por lo tanto, quedamos con el sueldo de hoy con 960,000 pesos para vivir con la discapacidad, para ir a los controles médicos, para realizar nuestra vida. Nos ha tocado hacer de todo para llegar a fin de mes. Entonces, cuando apareció la ley 1979 del 2019, sentimos un respiro. Sentimos por fin que nos estaban escuchando, la ley del veterano. Nos están escuchando, vamos a quedar incluidos. Y se generó ese artículo. El artículo es muy hermoso porque dice que beneficio de liquidación a la pensión de invalidez a los soldados e infantes de marina profesionales. Y miren pues lo que dice acá, profesionales. En esa, ¿se me perdió la comunicación? No, siga, estamos yendo. Ok, listo. Esa sola palabra, profesionales, discrimina a los soldados voluntarios. Los discrimina. Entonces, al discriminarlos, claro, se generan respuestas tan interesantes como esta respuesta que le dieron a un infante de marina discapacitado en acción, acción directa del enemigo, y cuando él va a decir,
solicito la reubicación, que me den el último sueldo, como lo dice el artículo 23, porque el artículo 23 dice, tiene derecho a que se le reliquide la pensión al último sueldo que tenía siendo activo. Entonces él hace la solicitud y la hacemos todos hacemos esa solicitud. A mí me dijeron, usted cuenta con 0,0 en literal C. Yo quedé frío. Yo, ¿cómo así? Pero si todas las enfermedades se originaron estando dentro del ejército. Luego ellos contestaron de nuevo, el Ministerio de Defensa, si usted siente que está siendo vulnerado, la culpa no es de nosotros, ni del regulador de la ley. La culpa es del Congreso de la República. Entonces, mire que ya avanzaron allá. Entonces, un infante de Marina ayer me decía y me mandó el documento y lo leí hoy. Él también hizo la solicitud y es discapacitado en 60 y algo por ciento en literal C, acción directa del enemigo. Tiene más del 50%, reúne el requisito. Pero cuando le contestaron, para asombro de todos, le dijeron, solamente aplica para profesionales, no para voluntarios. O sea, el que genera la norma es el legislador, obviamente, allá en el Congreso, y luego la regulan en los ministerios. No tiene en cuenta a las bases, no tiene en cuenta a los soldados, no tienen en cuenta a los agentes, y ellos se imaginan, esas personas administrativas, políticos, se imaginan que los soldados voluntarios no existen, que el soldado puede sobrevivir después de haber sido entrenado y adiestrado en el arte de la guerra. Él puede salir a la sociedad y sobrevivir así, con su discapacidad, con un sueldo que, como lo dice la Corte, y me parece como muy doloroso, para que sobreviva, para que sobreviva. Esa es la palabra que utiliza también la Corte, para que sobreviva. No lo vamos a dejar morir. Sobreviva como pueda. Entonces se ha iniciado la batalla. ¿Esa batalla dónde va a llevar y dónde está llevando? En diciembre del año pasado, el 2021, radiqué, después de estudiar muy a profundidad la acción de inconstitucionalidad, realicé una acción de inconstitucionalidad atacando el artículo 23 parcialmente. Yo dije ahí que no pueden haber veteranos discapacitados de primera clase, de segunda o de tercera, porque aquí en este artículo 23 no incluyen a los oficiales ni a los suboficiales. Muchos soldados me han dicho, Edgar, no puede usted vincularlos a ellos ni a los agentes porque ellos rara vez quedan con un salario mínimo de pensión. La pensión de discapacidad de un oficial o de un suboficial o de un agente, en la mayoría de los casos supera el salario mínimo. Pero desde mi posición humanista, considero que ningún ser humano en esta condición de discapacidad debe ser tratado con discriminación. No, señores. Entonces le dije a la Corte, por favor estudie esto, que no sea solo literal C, sino que sea cualquier origen, obviamente haciendo la salvedad, que no sea autoinfligida y que no sea por fuera de una orden militar, como lo dice el literal D. Entonces la Corte se pronunció y la Corte dijo, el beneficio es constitucional, o sea, que se otorgue el beneficio es constitucional. Y uno de los magistrados, el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y Diana Fajardo Rivera, ellos hicieron una aclaración de voto en la que dicen que, dice el magistrado Ocampo, que considera que se debió profundizar en el régimen especial de seguridad social en pensiones aplicable a la fuerza pública a efectos de identificar las particularidades que los diferencian. Pues no es posible sostener, sin demostrarlo, que todos los veteranos se encuentran en igualdad. O sea, no se puede sostener que todos estamos en igualdad precisamente por las condiciones al respecto y que se han venido dando. Entonces, todos quedamos con diferentes pensiones y hasta en los mismos soldados profesionales y voluntarios hay una avalancha de demandas donde el Estado es el que sigue perdiendo.
y sigue perdiendo. Al soldado lo pensionan, le quitan la prima de antigüedad, le quitan el subsidio de familia, le quitan cualquier cantidad de cosas al momento de pensionarlo en el ministerio. Luego el soldado va y demanda, le regresan eso, se lo pagan en 6 años y son 3 o 4 veces más. Entonces, debido a eso, muchos líderes en Colombia a este nivel, soldados voluntarios y profesionales, venimos trabajando profundamente, concienzudamente, utilizando las normas. Hay normas internacionales que protegen a los discapacitados. Pero ¿qué pasa? Ya un abogado allí en Armenia ganó 2 demandas, porque ya son 2, ganó 2 demandas a literales B. ¿Qué significa esto? Y según me decía este abogado, vamos a ir con literal A también a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana. Más demandas para el Estado, más demandas para el gobierno, más demandas para el dinero de todos, porque los que hacen las normas no las consultan con nosotros. Ahora, hay que hacer un paréntesis porque, y no se me va a escapar porque lo tengo muy presente. Resulta que cuando un veterano muere en acción, su viuda queda con la pensión. Su sobreviviente, su hijo, su huérfano, su cuidador muchas veces, porque ya necesitaba un cuidador, este veterano discapacitado, pero la regla dice que solo tienen derecho al 50% de la pensión del veterano que estaba discapacitado y luego murió. ¿Qué pasa si esa familia, esa esposa con esos hijos, esos padres cuidadores, se les reduce el sueldo que ya tenían al 50%? Pues entran en otro colapso, otro drama. Entonces, la ley del veterano debe ser incluyente. Ya aquí para redondear y de pronto si alguien tiene ideas de los que están aquí presentes, pasamos a la siguiente fase. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? A partir del 8 de octubre, o sea, el viernes pasado, en un evento público de veteranos, el actual presidente de la República fue enfático en darle instrucciones al ministro de Defensa precisamente para arreglar esta situación con los más discapacitados. Yo les envié una carta el 7 de octubre, septiembre, de agosto, septiembre. El 7 de septiembre mandé una carta al ministro de Defensa, al presidente de la República, a los presidentes de Senado y Cámara y a todos los senadores, contándoles en un resumen 3 casos particulares de estas malas calificaciones, malas pensiones, malos retiros. Pues ya me han dado respuesta algunos, han dado unas citas, otros están en proceso de dar citas, otros dicen que están tomando notas y cuando digo otros son senadores de la República, me han dado respuestas por escrito donde dicen que están tomando notas. Hay un senador de la República que va a proponer cambiar ese artículo 23 para mejorarlo. Y en las discusiones privadas con su UTL vemos y hemos visto con una extrañeza grandísima que no quieren meter al literal A, sí quieren meter al B, quieren meter a las viudas, pero quieren dejar el grueso de los soldados discapacitados con un salario mínimo. Pero incluyeron y están incluyendo y quieren incluir toda la rama ejecutiva y hasta los estudiantes de las escuelas para que tengan derecho al último sueldo. Y si no tuvieron sueldo, al sueldo que iban a tener estando en las escuelas. La pregunta es, de nuevo, ¿sienten el dolor que sentimos nosotros o ellos se imaginan y siguen pensando que el soldado voluntario, que el soldado de base, que queda con un sueldo mínimo para vivir con su discapacidad, no tiene derecho a tener una vida digna? No tiene derecho a tener una vida en condiciones dignas. Pues bien, el 13 de octubre fui invitado como uno de tantos líderes que trabajamos este tema a profundidad al Senado de la República a observar cómo radican ese proyecto y allá pues vamos a ver al final si tuvieron en cuenta o no estas observaciones que este servidor viene haciendo. Pero volviendo a lo que dijo el presidente el 8 de octubre, dijo, las bases merecen
ese sueldo diferenciado, o a lo menos el último sueldo que tenían, que se les mejore, dijo él. Y eso no va a causar, también dijo él, un daño significativo económico sobre los recursos de la nación. Ese ha sido el gran argumento siempre para bajarnos el 20%, para quitarnos la prima de antigüedad, para quitarnos el subsidio de familia. El argumento principal es que el Estado está quebrado para los soldados, para los de base, pero el Estado no está quebrado para hacer otras inversiones y patrocinar otras actividades. Ahora, lo que dijo este presidente el 8 de octubre, o sea, hace 2 días atrás, 2 o 3 días atrás, le dio instrucciones directas al ministro de Defensa y públicas para que se reúna con todas las asociaciones, con todos los líderes, con todos los que estamos aquí en la base y sabemos y sufrimos estas necesidades. Y ahí viene lo siguiente, ya hay una cantidad de asociaciones que vienen trabajando, unos independientes, otros asociados, y necesitamos hacer eso, llegar allá, estar allá, hacer parte de esto, nutrir el nuevo decreto para que todos gocemos, digamos, de esta equidad salarial, porque es gravísima, como ya expuse, toda esta situación. Entonces yo creo que por razones de tiempo, no sé si tengan alguna pregunta ahí que podamos responder, o si algún tema se me quedó por fuera respecto a esto puntual, pues entonces ya le doy la palabra a Héctor Carrascal. Edgardo, ¿cómo me escuchas? Muy bien, Héctor. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Primero, disculpas por no haber estado desde el principio, 5 intentos de conexión y por mi conexión vía celular me costó trabajo. Agradecerle a Edgardo, a quien admiro con profunda sinceridad. Lo conocí hace muy poco aquí en los mesas de trabajo en Risaralda y le agradezco que me haya regalado este tiempo, que le haya dado este tiempo a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Agradecerle al equipo de la Fundación que tienen esta sala esta aula máxima abierta todos los días a las 6 de la tarde. Hoy corrimos el horario un poco para poder abrir este espacio de manera urgente. Normalmente estamos a las 6 para todos los que nos están escuchando. En el mismo link que entraron ahorita, en el mismo link, estamos de lunes a sábado tratando temas tan interesantes como el que nos ha compartido hoy Edgardo. Y le pido disculpas, Edgardo, porque los asistentes, seguramente muchos lo conocen, pero quienes lo vean en el futuro, en esta grabación que está quedando en este momento en nuestro Facebook Live, va a quedar luego en YouTube y haremos algunos clips, ojalá los podamos sacar posterior en algunas de las redes de la Fundación que estamos presentes en todas. Es una información muy importante y que usted nos toca el corazón. Edgardo, estoy seguro que muchas de las personas que están acá quieren participar. Son las 5:40 y quisiera, si es posible, me escriben la pregunta inicialmente para tratar de medir el tiempo porque nos quedan apenas 15 minutos para estar en el programa que estamos con Edgardo en este tema tan interesante que de verdad, Edgardo, usted ha dicho frases muy importantes. En este momento en la sala, aquí visibles tengo a 20 personas. Le pediría de pronto a Microel Villamarín si me puede ayudar con la lectura que tenga en Facebook, si hay ya algún comentario escrito. Y en este momento solamente Abel Rojas ha levantado la mano. Mientras tanto, Abel, te voy a dar la palabra. Solo hay una persona en este momento pidiendo la palabra. Prende el video también para que quede, por favor, en la sala, que quede grabada para que puedas participar con el video. Y estamos entonces 2 minutos para tu pregunta en relación directa a esta generosidad de Edgardo, este campesino, este soldado que nos comparte todo ese conocimiento, ingeniero de la Universidad Tecnológica y que tiene toda esta preparación y realmente estamos para apoyarlos en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a usted Edgardo y a esta causa tan noble y tan justa que usted está encabezando. Abel, tienes la palabra, por favor, 2 minutos, 5:41. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Abel Rojas Díaz, soldado profesional pensionado por invalidez, herido en combate, abogado de profesión, presidente de una organización de soldados en la ciudad de Neiva. Y lo importante de lo que manifiesta mi dragonante Edgardo es el hecho de la trascendencia que ha tenido las leyes respecto del reconocimiento amplio de nuestros derechos. Y aquí algo muy importante que hay que resaltar y es que no ha habido voluntad política. Esa es la única
omisión por parte del Estado. El presidente, como máxima autoridad administrativa, puede reglar las leyes a través de decretos. Entonces, aquí es importante aclarar de que esa ley del veterano, como lo decía el presidente Petro el 8 de octubre, le decía al ministro, no se está cumpliendo. Y lo fácil acá es, el artículo 3 de esa ley manifiesta de que cada 2 años el gobierno nacional podrá implementar y garantizar o ver cómo va la ley en su desarrollo. Y aquí vemos que el expresidente Iván Duque quedó comprometido en Pereira en reglamentar la ley y lo único que hizo fue llevar a los consejeros a tomarse una foto allá en el centro comercial, no recuerdo en ese momento el nombre. Entonces, aquí lo importante es que este gobierno tiene la voluntad política de hacerlo y nosotros, yo hice parte de una cambuchatón en plena pandemia, el 4 de octubre del 2020, donde le pedíamos al gobierno saliente de que por favor hiciera dentro de la posibilidad un consenso y que estudiáramos los decretos que iban a arreglar esa ley, porque así como estaban esos borradores, iban a ser lesivos. Y a hoy nos damos de cuenta que más de 158.000 héroes de la patria y sus familias están siendo violentados o revictimizados por el mismo Estado. Estamos expectantes a que se nombre la nueva viceministra del veterano, que va a ser una abogada, y el nuevo director del veterano, que va a ser un mayor retirado de la policía. Ya están colgadas las hojas de vida en la página de presidencia. Esperamos que tengan reciprocidad y que estén a la escucha de los veteranos, porque eso es lo importante, lo que dice mi dragoneante Edgardo. Aquí nadie conoce la problemática del soldado como la conoce el soldado, como la conocemos nosotros, y por eso es importante hacer todo ese tipo de situaciones para que se redunde en el ambiente y digan, venga, los soldados están preparados y quieren ayudar a propender, a garantizar y a crear y generar políticas públicas para nosotros. No es posible hoy que hayan soldados, como en el caso mío, devengando un salario mínimo de pensión, siendo herido en combate. Solicité a la JEP el reconocimiento como víctima porque el postulado a la JEP tiene 124 años por condenas y tiene casa por cárcel. Y yo estoy esperando que a través de un proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho me reconozcan, me cambie el informativo literal C y me reconozca el aumento del último salario de actividad. Entonces me parece muy importante lo que hace Edgardo, lo que hacen ustedes. Simplemente aquí hay un soldado más que quiere ayudar a fortalecer, a construir, y de granito en granito podemos construir lo que tanto necesitamos como héroes, que es la reivindicación de los derechos de los héroes y sus familias. Muchas gracias. Abel, muchas gracias y muy profundo su intervención. Estoy seguro que cada uno su posta la irá poniendo y seguramente esa ley que apenas nació en el gobierno pasado tendrá muchas oportunidades de cada vez ser mejor. Edgardo, no sé si tienes algo para responderle a Abel al respecto de su intervención, y tengo a Omar del Río que ya me prendió el video y a ver, me dices, Edgardo, si le doy la palabra a Abel o si le respondes primero a Abel, por favor. Dale la palabra a Abel, me parece re importante. Bueno, que toma nota ahí. Abel del Río, Ariza, lo veo que está, no sé, en una estación del Transmilenio, tal vez, no sé. Adelante, Omar, espero que te estemos escuchando. Sigue, por favor. No, mira, oyendo la misión del presidente cuando dice que la ley no se está cumpliendo, entonces dice que organicemos con el Consejo de Veteranos, pero nosotros que hicimos cambullatones, hicimos plantones, el Consejo de Veteranos nunca nos ha representado porque no ha hablado a favor de nosotros. El año pasado hicimos una huelga ahí en prestaciones sociales, totales que vinieron y ellos, unos líderes de nosotros, se reunieron, pero hicieron una pantomima ahí, hicieron una firma de que se iban allá, nos dejaron en blanco. Entonces nosotros queremos que nosotros mismos, como los soldados discapacitados, nos representemos nosotros. Nada de consejo, nada de... porque nos dejaron viendo un chispero. Ya, por eso nosotros, en los grupos que estamos haciendo, como soldados discapacitados, queremos ir el día 13, pero en representación de soldados, bases.
porque el Consejo de Veteranos no nos ha dado participación a nosotros, no ha hablado a favor de nosotros. Muchas gracias. Omar del Río, muchas gracias. Qué bueno que esté ahí en el Transmilenio y que inclusive desde allá nos puede hablar. Qué bueno. Y ahí vi a alguien ahorita que iba tal vez en otro transporte y cómo me gusta que puedan participar y hagan el esfuerzo de participar. Esta sala está abierta todos los días, de lunes a sábado, todos los días, de lunes a sábado, en temas tan importantes como este, en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. El mismo link con el que entraron ahorita, pueden entrar mañana, pasado mañana, inclusive el sábado, todos los días, es el mismo, por favor. Edgardo, tienes entonces esas dos preguntas y además en el chat me hace escribe alguien diciéndome lo siguiente. Primero dijeron que el tema era muy interesante y que muchas gracias. Y segundo, está escribiendo Ruano, si no estoy mal, es uno de nuestros veteranos, también, si no estoy mal, suboficial de nuestro Ejército Nacional, a quien le doy un saludo muy especial. Y dice acá, ¿de qué cantidad de población en condición de discapacidad en esta condición que estás hablando estamos hablando? Y hace una acotación adicional, que es una advertencia importante para el grupo. No cree que el gobierno actual puede utilizarlos en una política populista. Entonces, Edgardo, hay unas 3 observaciones ahorita, intervenciones. Esperamos alcanzar a hacer una rondita más y vamos rápido y la respuesta es puntual y vamos avanzando. Edgardo, adelante, por favor. Primero, Abel, muchísimas gracias por estar presente. Muchísimas gracias porque usted también es uno de esos líderes que estamos en todo Colombia, aquí, en este nivel. Soldados discapacitados luchando por esta reubicación, por esta reliquidación salarial. Muchísimas gracias, Abel, por su aporte. Voluntad política, dijo el soldado Abel. Totalmente de acuerdo. No ha habido voluntad política, por lo que les decía al inicio. El soldado no es un ser humano, para muchos políticos, para muchos oficiales y para muchos suboficiales. Con respeto lo digo, con mucho respeto porque trabajo con oficiales y suboficiales y con personal civil, con ingenieros, con doctores y siempre me gusta el respeto, pero es la verdad. ¿Qué se va a venir con lo que dijo el senador, el presidente Petro, el 8? Se va a venir una carnicería despiadada, no solamente Se le fue la señal. de los que nunca. Edgardo, repite por favor que hablaste de una carnicería y ahí se apagó el micrófono. Repite, por favor. Ok. Voy a corregir esa palabra porque me parece no mejor, apropiada sí, en mejor. mi lenguaje. Repite porque sí. Se va a volver como una no es que feria. estemos editando nada, pero Sí. simplemente mejor. Se va a volver una feria de negociación de votos, no solamente por los integrantes del pacto histórico, sino también por los que han dicho tradicionalmente que aman la tropa. Y he visto en los debates del Congreso, yo me hago matar por mis soldados, los he visto decir eso, pero cuando les pedimos que hagan un ajuste a una pensión, dicen, no hay plata, mi soldado, no hay plata, tenemos que seguir trabajando así. Ahora, como el presidente dijo que tiene la voluntad política y puso al ministro a que abriera estas mesas, claro, van a venir todos los senadores y por eso desde ayer me vienen contestando todos los senadores, me vienen dando respuesta al derecho de petición que mandé desde el 7, diciéndome, estamos tomando atenta nota, Edgardo, muchas gracias. Claro, porque es que nosotros los de base representamos, viene la respuesta para el que nos la hizo escrita. Entré a las bases del DIVRI ahora y hay 160,000 registrados como veteranos actualmente en Colombia. 38,000 discapacitados. Escuchen esto, 38,000 discapacitados en la página oficial del DIVRI. De esos 38,000 discapacitados, pónganle ustedes que es más o menos el 50% mal calificado en la Junta Médica y en el Tribunal Médico. O sea, que quedamos en literal A, en literal B, en literal C, en una mezcla que ellos hacen sin opción al último sueldo. Y entonces yo digo, alguien también me preguntaba esto, el hueco fiscal va a ser grandísimo. Y entonces yo digo, no, porque es que cuando se hace el presupuesto fiscal
para el año siguiente, si no compran optrónicos de mentiras y dicen que son de guerra, quitando la corrupción de un lado, cada año se dice, esta es la plata del ministerio. El soldado que está activo ya tiene su sueldo asegurado por 12 meses. Si en esos 12 meses se discapacita, pues sale, queda pensionado con su sueldo y no hay que aumentar el rubro para el Ministerio de Defensa, no hay que aumentarlo. En este momento se está generando un bagaje de 3 años, desde el 2019 a hoy se está generando una carga que van a ganar los abogados y los abogados se van a lucrar otra vez de esto y van a salir todos los políticos, todos, porque nadie se salva, todos, a decir yo ayudé al soldado, a querer ganar votos para ser reelectos. Pero venimos así desde 1985 y estamos en el 22. Entonces es voluntad política. Edgardo, No sé le hago un resumen, como lo entiendo yo, de que usted, el mensaje que ha dado. O sea, en lugar de estar haciendo demandas y gastando dinero en trámites jurídicos, el proceso administrativo debe cursar de una forma diligente para que tengamos realmente ese beneficio, no ese beneficio, ese reconocimiento real de los derechos de nuestra tropa. Eso lo entiende usted. Es exactamente. Ok, perfecto. Hay una pregunta más, Edgardo, que está con mano levantada. Primero, no sé si mi coronel Villamarín tenga en el chat alguna. Aquí le voy a leer las dos que tengo escritas y dice: Edgardo, muchas gracias por esta ilustración. La persona que nos escribe no tiene identificación iPhone. Tan importante, mucho por seguir aprendiendo de la realidad de nuestros veteranos para que en verdad nos unamos todos para defender estas causas sin distingo de grado o nivel, pero por favor, sin dejarnos dividir. Edgardo, por lo poco que lo conozco, es un ser institucional. Dios lo acompañe en este proceso. A esa persona anónima, muchas gracias. Está levantada la mano de mi coronel Pedro Antonio Montaña. Mi coronel, por favor, siga con su intervención. Si puede prender la cámara, le agradezco mucho. Adelante, mi coronel Pedro Antonio Montaña. ¿Escuchas? Sí, señor, lo estoy escuchando. Adelante. Para Edgardo, por favor, adelante, mi coronel. Excelencia, liderazgo, transformación, por esta invitación a esta videoconferencia tan importante. A Edgardo y a Abel, a quienes Abel lo distingo en la ciudad de Neiva como veedor del sistema de salud. Y yo quiero hacer 2 aportes y una motivación. El primer aporte es que desafortunadamente todos conocemos los problemas que afectan a los veteranos, ¿sí? En el diario vivir, y que de acuerdo con lo que está establecido en las diferentes leyes y normas, pero lo que pasa es que no se conocen o no se aplican en debida forma por quienes las deben aplicar, ¿sí? Y además porque quienes las elaboran no conocen el contexto donde se desarrolla la actividad militar o no han sufrido los dolores de patria cuando son heridos en combate y quedan limitados en sus capacidades, pero que tienen otras capacidades diversas. Entonces aquí es donde radica el problema, porque en el momento en que construyeron esta ley 1979, en el año 2019, pues desafortunadamente no se tuvo en cuenta el personal que realmente sufre en carne propia los diferentes problemas. Y por eso pues está en divagación este artículo 23 con el fin de mejorar las condiciones de estos jóvenes que dieron todo por su patria y que desafortunadamente de alguna manera fueron limitados en su capacidad laboral. La situación, y es la segunda, es que se asemeja a lo que ocurre en el sistema de salud militar y policial, que es de que existen unos acuerdos que se elaboran a través del Consejo Superior de Salud, del cual hago parte, pero que realmente estos acuerdos tratan de regularizar el servicio, pero que desafortunadamente no se aplica. ¿Y no se aplica por quién? Directamente por los que ejercen los cargos directivos en las direcciones de sanidad, en los jefes, en los diferentes establecimientos de sanidad militar y en las unidades prestadoras de servicio de la policía, porque se interpretan de una manera diferente, porque los jefes no están preparados y no les interesa realmente cumplir estas normas. Entonces, de pronto las normas o están bien elaboradas, pero se interpretan de manera diferente y no son aplicadas. Y eso es lo que ocurre con esta ley, con su artículo 23, donde realmente se pone uno a mirar
ya el trasfondo del contenido dice aquí no tuvieron en cuenta realmente la situación de estos héroes de la patria que lo dieron todo en servicio. Y la motivación es a que todas estas organizaciones de veteranos, ¿sí?, que buscan, así sea abstractamente, un fin, un objeto social, pues que realmente contribuyan a mejorar ese estatus de los veteranos. Y qué más que, como dicen, el gobierno actual, pues está buscando esa transformación, esa transición al cambio, y que en los diferentes discursos pues manifiesta ese deseo de buscar ese bienestar y esa solidaridad y esos beneficios a los veteranos. Pero desafortunadamente ese pensamiento tan arraigado que tenemos los veteranos, ¿sí?, desde tiempo atrás, pues es como difícil aceptar esa transición al cambio, pero también debemos tener esa posición de ser abiertos, de respetar y considerar, y más bien, en lugar de criticar y despotricar de esos mensajes, es mirar a ver cómo se contribuye. En este momento se está trabajando en la línea de educación, ¿sí?, precisamente para la educación militar, para buscar esos cambios que realmente los necesitan. Y desde el nivel soldado, no solamente el nivel de arriba, sino el nivel soldado, para que cuando salgan, y qué ejemplo aquí el de Edgardo y Abel, que ya después de retirados lograron ser profesionales, y mire cómo manejan de bien su lenguaje y la forma de expresarse y el conocimiento de las leyes. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y, repito, motivar a las organizaciones para incentivar a todos estos veteranos que logren esa preparación y que contribuyan con ideas significativas, importantes y trascendentales para lograr esos cambios que son fundamentales en las leyes y normas. Muchas gracias, Héctor, y un abrazo para Edgardo y Abel. Muy amables. Edgardo, no sé si quieras darle alguna respuesta a las dos intervenciones anteriores. Tengo varias lecturas también en el chat. Si quieres, das primero respuesta a esta, lectura al chat, y creo que ahí ya terminaríamos la ronda con la despedida del presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, para que demos entrada a la siguiente charla. Edgardo, adelante, por favor. Sí. Respecto a lo que dice el honorable coronel que está ahí, es muy cierto. La norma va saliendo. El caso es que esta fue mal hecha después en la regulación, y hay algo muy importante que él dijo: son las personas que trabajan ahí las que malinterpretan. Y yo agregaría algo más: sin error a equivocarme, porque llevo años mirando cómo funciona. No solamente cómo interpretan, sino en qué sentido quieren y necesitan interpretar la norma. Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga, y estamos viendo el grave daño que le hizo este general al DIVRI, que fue removido, y en este momento hay una situación grave allá, vemos como solo un ser humano se encarga de dañar la imagen de una institución. Y volvemos al cuento y al tema grave allá. Vemos como solo un ser humano se encarga de dañar la imagen de una institución. Y volvemos al cuento y al tema del presidente. No importa quién esté en el poder, es que ese poder va y viene cada 4 años. Lo que importa es que se piense en el soldado como un ser humano, y en los seres humanos como seres merecedores de derechos. 2019, soldados en situación de discapacidad, discriminación pensional, de nuestro conferencista Edgardo Agudelo Aguirre. Adelante, mi coronel Villamarín. No, a ustedes muchas gracias, mi coronel Edgardo, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Como Edgardo tiene el jueves su actividad en el Congreso de la República, y seguramente de ahí saldrá, hasta como le dijeron ahí los compañeros de Edgardo, ojo con los casa oportunidades, tendrá una experiencia interesante y nos contará la próxima semana, si quiere, si lo puede hacer, si tiene el tiempo, si tiene la posibilidad. Le abrimos otro espacio aquí en la Fundación y volvemos a hacer una convocatoria que seguramente va a traer más personas para que nos narre su experiencia, para que nos narre qué evolucionó de eso y cómo sigue, porque esto va a ser una pelea larga, esto no va a ser de un día para otro, y tenemos que estar todos enterados, ya que hace parte de inclusive los mismos proyectos que tiene la Fundación, que es la comunidad en situación de vulnerabilidad, con énfasis
en las reservas de las fuerzas militares y policía. Así es de que Edgardo no lo declaro despedido, por el contrario, considero Gracias. que usted tiene el espacio aquí las veces que lo necesite y con Héctor Carrascal lo coordinan y lo coordinamos y seguimos socializando esto porque ya usted dejó abierta una beta grande y una posibilidad. Entonces no lo despido, más bien lo invito a que continúe. No sé si usted tenga que despedirse o nos quieren acompañar en la nueva videoconferencia que tenemos ahora, que es lo que sigue, el tema de colocar al señor Nicolás Maduro Moros de mediador en el proceso de paz. Va a ser un conversatorio, un taller, una explicación muy breve y lo demás es participación de los asistentes. Así de que, Edgardo, no lo considero despedido, pero sí cierre su intervención. Ok, muchísimas gracias. Primero que todo les agradezco porque estos son los espacios que necesitamos nosotros los soldados para hacer visibles estas necesidades. Le voy a responder para cierre a este patrullero que quedó con menos del 50% de discapacidad. No los he olvidado. Cuando le envié al presidente y a todas estas personalidades la petición de audiencia, ahí están incluidos porque corren peor suerte. Y justamente ayer está rodando en las redes sociales una noticia que dice que no pueden despedir y dicen a los militares con 50%, con menos del 50% de discapacidad. Entonces todo el mundo está muy feliz, pero es que resulta que ese caso puntual es de una oficial y la Corte ya se pronunció en una sentencia donde dice que para el caso de oficiales y suboficiales, ya eso está decidido. Hasta ahora la Corte Constitucional no ha tenido la oportunidad, dice la Corte, no hemos tenido la oportunidad de analizar el caso de los soldados. Y entonces también dice en un soldado que quedó con el 9% de discapacidad, que peleó su reubicación laboral, dice la Corte. De allí que es razonable desvincular del servicio a un soldado profesional que no cuente con la capacidad psicofísica necesaria para cumplir las labores propias de su cargo, que son defender la Constitución y las leyes. Entonces, la Corte lo tiene ya muy claro porque no le ha llegado nadie, absolutamente nadie le ha dicho a la Corte, revisemos a los soldados. Nadie le ha dicho eso. Entonces, para cerrar con el patrullero, claro, por supuesto, todo ese es el espectro en el que yo vengo trabajando. Y ojalá, espero, ser escuchado. Así como ustedes me escucharon y todos los que van a ver este video, seguir siendo escuchados. Y cuando un soldado hable de discapacidad, presten la atención. Muchos no tienen las herramientas idiomáticas para manejar estos temas, ni académicas, pero ahí está. No es sino escucharlos y ahí está la realidad, ahí a flor de piel. Entonces, muchas gracias por esta invitación. También me tengo que retirar para atender a mi hijo, entonces que tengan muy buenas tardes. Edgardo, un saludo muy especial a su hijo que lo veo allá atrás. Me le da un saludo y un abrazo a su familia. Seguiremos trabajando aquí en el Eje Cafetero en este proceso que estamos llevando en varias mesas de trabajo, de justamente entender estas causas de cada uno de los sectores de nuestro gran gremio de veteranos y poder trabajar por algo tan justo como usted nos ha expuesto. Y como dijo Microel Villamarín, ya sabe Edgardo que aquí tiene todo el espacio que necesite para que use los mecanismos, medios de esta sala de información. En la noche a las 6 de la tarde. Estamos pendientes de que usted nos confirme esa agenda después de esa reunión tan importante y recordar que a las 7:30 de la mañana, ahorita mi coronel González me recuerda cuántas, por favor, sesiones llevamos de memoria histórica de lo no contado en ese compendio que hicieron contratado, en el cual obviaron la vivencia de nosotros, Edgardo, justamente, que como muchos de los que nos están escuchando, como yo, somos heridos en combate y estuvimos en esta guerra inerme, absolutamente absurda en contra de nuestros queridos soldados y policías y que hoy en día es tan mal reconocida. Edgardo, gracias por su tiempo y a todos los que estuvieron en esa cita de las 5 de la tarde, una extra adicional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Guarden el link, porque con ese link que llegó, todo a las 6 de la tarde estamos en este proceso. Entonces, Microel Villamarín, le doy la palabra. Edgardo, muy buenas noches, muchas gracias. Que no se vayan, que seguimos con no se vayan, aquí están invitadísimos, claro que sí, podemos seguir, Edgardo. Ahorita tenemos la del señor